Hola a todos, voy a hacer un breve video para un amigo y para todos que explica algo que yo considero realmente importante que se entienda y que dejemos de hacer. Es algo que vemos especialmente en estas últimas décadas, se está agudizando en la Argentina y en los Estados Unidos, que resulta ser los dos países con los cuales estoy mejor familiarizado. Y estoy hablando de la polarización política. Eh, Estoy hablando en realidad de la polarización psicológica, pero en donde la vemos muy evidente e incansablemente destructiva y divisoria es en los Estados Unidos y en la Argentina, increíblemente. Y es bueno, se ha propagado porque los Estados Unidos culturalmente a través del idioma inglés y todos los medios y el entretenimiento y las noticias y todo su dominio de las fuentes europeas de información oficial y ideas políticas que comparten con Inglaterra, en el idioma inglés también en Europa. Es como algo que va expandiéndose por el occidente y eventualmente salta en el occidente, y estoy hablando de ideas sociológicas, o sea, ideas del individualismo, en la familia de ideologías que pueden tener que ver con el feminismo, el aborto y un montón de cosas. Todo proviene de una configuración de razonamiento eh, que, ideológico que viene propagando los Estados Unidos y que vos mirás y ves prácticamente cómo la Argentina era de una manera hace 50 años y volvés después de 20 años y ves que están usando la misma lógica, las mismas palabras inclusive, para hablar de los derechos de los gays o que el aborto y que la mujer es dueña de su cuerpo, o que el socialismo y el comunismo es un fracaso, o las ideas que tienen que ver con que el capitalismo es exitoso. Bueno, pero eso aparte, es importante entender cómo es que esto ocurre en la mentalidad, en la psicología natural del ser humano, la polarización, o sea, el dejar de mantener una sofisticación de comprensión con respecto al funcionamiento del gobierno de tu propio país, y caer en discusiones sociales que tienen que ver con eh, la confrontación, digamos, izquierda-derecha. En Estados Unidos demócratas contra republicanos, en la Argentina, no sé, cambiemos o radicales contra justicialismo o socialismo, no está tan bien definido, pero básicamente lo que llamamos la grieta, porque quizás los bandos no están entitulados con la precisión que están entitulados en los Estados Unidos, pero es el mismo problema. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Quiero explicar. Eh, la, la, la caída, o sea, la degradación hacia la polarización, la polaridad, el pensamiento binario, es algo que le ocurre naturalmente a la mente, al cerebro del ser humano. Y tiene un motivo evolutivo. Eh, y después voy a hablar del peligro de los daños que nos causa la inteligencia que poseemos con respecto a nuestros propios países. Pero primero voy a explicar cómo se desarrolló esta tendencia. Básicamente, el ser humano está gobernado por la voluntad original, o sea, la primer directiva de en la voluntad de cada forma viviente de subsistir, sobrevivir y proliferar, multiplicarse y continuar a avanzar. En el contexto de un planeta, o sea, un planeta con dificultades químicas, biológicas, otros animales, otros seres que, eh, más que querer atacarse entre nosotros, las formas vivientes, estamos tratando de continuar a proliferar, a avanzar, a subsistir, a sobrevivir,
en un espacio limitado y eso nos encajona, nos aprieta. Es distinto a lo que clásicamente se ha enseñado que la agresión es el resultado de sobrevivir, o sea, atacamos y matamos a otros porque es una pelea de competencia. No, no es algo realmente que busca la voluntad evolutiva de las formas vivientes. Las formas vivientes simplemente quieren seguir eh, adaptándose y transformándose a cada vez ser más eficaces en su deseo por vivir y sobrevivir y proliferar, ¿no? Eh, es por eso que en realidad ciertas formas vivientes no han cambiado a través de millones de años porque han encontrado una situación donde no se encontraban apretados o agredidos por otras especies y realmente no tenían la ambición de sacarle a otra especie viviente, a otro animal o atacar, sino que encontraron un lugar de acontentamiento y eso ha hecho que la forma viviente, hay ciertos pescados, hay ciertos animales que aún existen inclusive, no han cambiado por millones y millones de años y están exactamente igual, o sea, sus formas no han cambiado. Cuando nos encontramos con otros desafíos causados por la limitación del planeta, es que tratamos, ahí aparece la competencia, pero no es una competencia motivada por la agresión o la violencia o el deseo de matar, es una competencia motivada por querer continuar a sobrevivir. Es una sutil diferencia, pero es muy importante que corrijamos este error en el concepto entre los conceptos de la evolución. Bueno, entonces volvamos a la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Quiere seguir viviendo. Se encuentra con dificultades, se acaba la comida, hay sequías, bueno, viene atemorizado por animales más poderosos. Estamos hablando del 99% del curso evolutivo que dio forma a lo que somos, o sea, lo que es más cierto y lo que al fin y al cabo mejor nos cabe, mejor nos entra, mejor nos conforma porque es la forma que por 99% del curso evolutivo hizo que terminásemos de esta manera. Entonces, esto lo expliqué en otro video, pero bueno, la voluntad y la directiva principal es la de seguir avanzando y seguir viviendo, seguir viviendo. Y nos encontramos con desafíos, o sea, por el planeta, por las limitaciones o las dificultades o las agresiones de diversas clases, no solamente otros animales, sino que también otro tipo de agresiones como los terremotos, las inundaciones. Bueno, entonces, como lo principal es sobrevivir, es continuar a vivir, cuando nos encontramos con una dificultad a esa voluntad de continuar viviendo, nuestro cerebro evolucionó para solucionarlo, o sea, para superar esa dificultad. Para poder desarrollar una inteligencia que supera y resuelve esa dificultad, ese obstáculo, nos concentramos sobre ese preciso problema. Y se desarrolló en el cerebro humano, por lo tanto, una linearidad de dos puntos. Una voluntad por lo que quiero seguir haciendo, comiendo, evolucionando, creciendo, caminando, yendo para adelante, viviendo, y el obstáculo que se me presentó adelante. Y eso creó, como que fijó en la configuración de nuestro cerebro a lo largo de una evolución de tanto tiempo, una linearidad polarizada, una capacidad, mejor dicho, a enseguida caer en en ese razonamiento de encontrar la manera de solucionar y vencer ese obstáculo, ese problema. Y por eso tan fácilmente tomamos escuadra. Por eso tan fácilmente cuando tenemos un problema, bueno, ese es el enemigo, eso es lo que hay que destruir, eso es lo que hay que sacar del camino. Pero en realidad esta linealidad no explica las circunstancias circulares de la existencia, o sea, todo lo que afecta, la condición existencial es una esfera, no es un plano,
no es una línea, es una esfera de cosas que se van cambiando con el tiempo. Para entender un ser humano y entenderlo realmente, lo que le pasó, por qué hace las cosas que hace, o cómo piensa el ser humano, realmente tenemos que tener una capacidad temporal, o sea, de saber cómo, qué le pasó para que desarrolle eso y eso lo que le causó con respecto a otras situaciones y terminó siendo la forma que vemos en este momento, que interactúa con un montón de cosas esféricamente a su alrededor. Esta es sería una capacidad temporal si pudiésemos crear una civilización que tuviese instituciones y ciencias humanas con tal inteligencia, no culparíamos a la gente, no buscaríamos el malo y el bueno, ni castigaríamos, sino que entenderíamos lo que le pasó a cada uno y por lo tanto prescribiríamos también una solución tridimensional para su sanación y su mejor. Bueno, ese es todo otro tema. Entonces, es por esto que tan fácilmente... Ahora, cuanto más, bueno, podría hablar de por qué parece ser que se ha empeorado, pero quizás me equivoco porque tengo nada más que 50 años, 57 años, y no puedo saber con experiencia palpable, uno mejor puede hablar de lo que ha conocido y visto y experimentado, verificado. Creo que probablemente la polarización política existe desde siempre. Sabemos que Marx enseguida, en vez de decir yo entendí lo que le pasa al ser humano, tenemos la tendencia a tener, por el miedo y la inseguridad, que se nos acabe lo que nos protege, lo que nos garantiza el bienestar, agarrarnos el poder y nos ponemos avaros y se crea el proliterato, no sé, bueno, los que tienen el poder y las masas vienen, se agrandan y vienen ignoradas y no gozan de los beneficios de la civilización. Entonces, Marx y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, estaban descubriendo algo como fruto de un movimiento intelectual en las ciencias humanas que empezaba a ver las situaciones políticas de los países de otra manera. Empezaba a ver lo que le pasa, lo que hace el cerebro humano cuando tiene poder, las injusticias. Claro, no supo proteger sus descubrimientos o eso que estaba apareciendo en su momento en la intelectualidad del occidente, en protegerlo, metiéndolo en la ciencia, en estar conociendo mejor al cerebro humano, sino que enseguida necesitaba hablarlo con la gente y ahí le dio el nombre, o sea, definió lo que ha sido la configuración predominante de la distribución de poder en la política como capitalismo, porque en ese momento lo que estaba realmente siendo notable era la aparición de la industrialización y la producción de dinero que traía la industrialización y qué sé yo, y todo ese sistema más contemporáneo para ellos, necesitó darlo como ejemplo del fracaso, pero en realidad está hablando de un fracaso de nuestra tendencia humana, no de un sistema político, pero él necesitó tener, para que la gente tenga algo que referirse, y así le dio el nombre de capitalismo a lo que ya estaba ocurriendo en aquel entonces, y bueno, claro, los países como Holanda, Alemania, antes de Hitler, naturalmente, Estados Unidos, Inglaterra, se sintieron agredidos, pero más que agredidos también los que entendían de lo que estaba hablando se sintieron amenazados a que les querían sacar su dinero. Porque claro, está hablando de que hay gente que tiene demasiado y se agarra todo y lo protege y lo esconde, y a otra gente está desaventajada y nunca llega, nunca puede subir, nunca puede gozar de lo que tienen los demás. Entonces los que tenían dinero también no solamente se sintieron antagonizados por los principios políticos que ellos creían, pero también se asustaron porque se sintieron que estaban empezando a tironear lo que ellos tenían agarrado. Entonces se creó caímos en lo que tan fácilmente cae el ser humano, que es la pelea binaria, la escuadra. Los capitalistas, por llamarlos así, identificaron a los que creían en el marxismo y el socialismo como el enemigo y viceversa, y esto fue trágico, porque
en vez de la humanidad por completa crecer en su inteligencia y darse cuenta cuáles eran los problemas que su tendencia humana los llevaba a cometer, los fracasos y las injusticias y que yo que los llevaba a cometer, las maneras que hasta ese entonces se entendían, eh, se empezó como una pelea, digamos, y los americanos y los ingleses empezaron a hablar de todo lo malo, bueno, y toda la propaganda, la campaña propagandística social que siempre ha llenado el espacio comunicativo de la humanidad, siempre, o sea, bueno, no voy para otro tema de vuelta. Ahora, lo que voy a hablar ahora es por qué es grave y por qué tenemos que tratar de salir de esa encuadratura de binariedad en la manera que entendemos las situaciones políticas entre los países o dentro de nuestros propios países. Porque en realidad pensar de esa manera y ver la situación política como una confrontación de izquierda y derecha nos encierra en una ignorancia que crece. Porque claro, si es como digamos el viejo, la, 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 la broma de que el atleta sirve solo para que lo bequen para ser un jugador profesional porque no le da la cabeza para ser inteligente, ¿no es cierto? Y ser un científico. Entonces, bueno, optó por ser jugador de fútbol profesional. Bueno, es que hay algo ahí, hay una metáfora ahí. Cuando nos encerramos en la escuadra, en la pelea, nos alejamos de entender realmente el panorama. ¿Y qué es el panorama? Porque ¿qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de cómo funciona el gobierno de un país. Un país que es una población, o sea, visualicemos un círculo de gente y sobre eso un aparato, un administrativo que inventamos para gobernar esa gente. No, o sea, nosotros mismos nos dirigimos hacia ese aparato y nos capacitamos o nos elegimos o lo que sea y entramos en ese invento que es el gobierno. Ahora, el pueblo, cuando entiende su gobierno, lo entiende como un aparato que funciona, un aparato tridimensional, una cosa que tiene distintos sectores y tiene la economía y este influencia al otro y que el comercio y que las leyes y que estas leyes no permiten que el comercio por este lado haga el otro y el comercio por este lado no permite que la emigración y la emigración por el otro lado causa que no sé, en el sector civil ocurra esto, pero el sector civil promueve el otro. Entonces estamos entendiendo en una manera circular o esférica cómo el aparato le funciona y le rinde al país. Debemos mantener esa capacidad espacial en hablar cuando hablamos de nuestro gobierno. Tenemos que siempre más o menos darnos cuenta cómo funciona esta tridimensionalidad, el aparato sobre la población. Si nos ponemos, si reducimos el gobierno, la función de los políticos y la gobernación, qué sé yo, en que o sos peronista o no sos peronista, o que sos comunista o sos socialista de izquierda, derecha o republicano demócrata, lo que ocurre es que nos caemos de ese conocimiento que conoce el aparato gobernativo y sabe lo que le falta por acá, lo que le falta por allá, el exceso que está por este lado, el exceso que está por el otro lado, y se reduce a una pelea de escuadras. ¿Y qué sucede cuando la población de un país terminó siendo una pelea entre dos escuadras? Bueno, hay gente que se mueve en ese aparato y tiene el poder y está tratando con los distintos sectores del gobierno que de repente se encuentra con todo el poder en las manos. Y el pueblo se separó, está muy ocupado con su pelea binaria, peleándose, buscando ver quién es de este, quién es de echémoslo, quién es del otro bando, qué sé yo, dividiéndose, separándose. La división binaria, o sea, la polarización,
nos encierra, es como ponernos un par de esposas en las muñecas, en los pies, en los tobillos. No podemos caminar mucho, ni podemos pegar pasos muy grandes, ni ponernos a correr, porque la esposa está demasiado atado, preocupado por el otro tobillo, peleándose, separándose, tratando de convencerlo o echándolo del barco o lo que sea. Entonces esta pelea polarizada tiene como subyugado a un pueblo. Y yo no estoy diciendo que haya gente que haya diseñado esto a propósito, o sea, la pelea. Pero, ¿qué sucede? O sea, sin ponernos a hablar si es lo que quieren los gobiernos para mantener el poder y que el pueblo no entienda lo que realmente está pasando ahí arriba, hay que darse cuenta también que cuando vos tenés una situación polarizada de esta manera, y si estás arriba y sos el gobierno y ves que tu pueblo está peleándose, y de repente, en una pelea polarizada, y de repente querés hacer utilización de esa situación, decís, bueno, a ver, tirémosle algo para que, tirémosle un hueso, una idea, que crea una separación. Por ejemplo, y con este ejemplo concluyo. En los Estados Unidos recientemente hemos visto cómo se ha levantado, ¿no? El tema de lo que empezó y lo que siempre ha sido y lo que debería continuar a ser un problema sociocultural de la militarización de la policía contra el mismo pueblo de un país, que ha causado, que viene por una mentalidad también de tratar al ciudadano como si estuviera en guerra. Las leyes que protegen la inmunidad de la policía los ha hecho agrandarse y se creen que pueden matar a palazos a cualquier persona despiadadamente. Hay unos videos horribles de gente que pide por favor que no los maten y los matan igual. O sea, parece una guerra. Parece una guerra. Bueno, cuando pasó todo esto el año pasado, hace 2 años, los que levantaron la voz, como siempre, indignados, fue la población afroamericana. Pero al ellos tener tanta confianza en en luchar por su dignidad y siempre a resistir alzando la voz, dándose cuenta dónde está la ofensa y demás, provocan que la policía con ellos se quieran ejercer más. Esto explica por qué se convirtió en un tema de los afroamericanos, porque el latino, si vos mirás una cárcel estadounidense, básicamente ves todos hispanos, hispano-latinos, centroamericanos, mexicanos, puertorriqueños, cubanos, etcétera, y afroamericanos. Y una percentual que era peor antes, ahora es un poquito mejor, de tanto que se dieron cuenta que el mundo está hablando de eso, empezaron a restar más blancos, pero sigue siendo una minoría. Uy, me perdí. A ver, un minuto. Bueno, entonces, esto, porque hice una tangente explicando por qué se convirtió en un asunto de los afroamericanos. Porque son ellos los que primero reaccionan, como un gatillo, a su dignidad ser ofendida, o sea, al maltrato indignarlos. El hispano, que es lo que fue porque me desvié, el hispano o el blanco quizás tiene más aceptación a que, bueno, está bien, bajo la cabeza, sé lo que tengo que decir para que no se enoje. Bueno, el hecho que haya tantos hispanos habla más del racismo americano que la condición, esta circunstancia que estoy describiendo. Pero los afroamericanos sí tienen mucho que ver también, además de quizás el racismo, pero no es tanto como se está diciendo. Eso es lo que realmente está ocurriendo, no se ve. Lo que se está hablando es un poco distinto y estoy explicando por qué se ve lo que se ve.
Al afroamericano alzar la voz y decir yo tengo derecho a que vos no me ofendas y no me insultes la dignidad, y los americanos, los policías ahí de repente, su arrogancia, su manera de estar entrenados, la mentalidad de la sociedad, de la cultura americana con respecto a dominar, a crear grupos que tienen que ser subyugados o que son externos, o sea, hace que inflen su arrogancia y ahí les den con todo y lo tienen al piso y le van a demostrar quién tiene el poder. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho? Esta agresión, esta violencia tan alevosa ha levantado y causado en la indignación del afroamericano que se trate como un tema de racismo, como si fuese nada más que de racismo. Y han hecho que los medios y los dirigentes políticos, algunos dirigentes políticos en Estados Unidos, fuesen con esa versión de que seguimos teniendo un problema de racismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto hizo que se eclipse, o sea, se tape el real problema, que es cómo los policías tratan a sus propios ciudadanos y la mentalidad de la legislación y de los entrenamientos policiales y de la mentalidad del gobierno hacia cómo controlar su propio pueblo, y cómo vienen educados socialmente, culturalmente los policías y luego entrenados, los armamentos que se eligen para ellos, los protocolos que se les enseña a efectuar contra los ciudadanos. Todo este es el problema real. Pero al tan fácilmente caer en la defensividad polarizada, la indignación del afroamericano logró que se hable de racismo otra vez más. ¿Y qué sucede? Cuando otra vez hablamos de una situación polarizada de racismo, porque nosotros las víctimas y ustedes los blancos son los que tienen el poder y que la culpa blanca y que la victimización negra y qué sé yo, nos quedamos encerrados en esa pelea de polarizada. Y esa pelea polarizada, como vemos está sucediendo en este mismo momento, tapa el real problema. ¿Qué causa? El problema contra los afroamericanos, pero la violencia contra todos los americanos en general, a través de la policía. Todos los casos, la cantidad de blancos, qué sé yo, asiáticos, lo que quieras denominarlo, también maltratados, abusados, no, como si no ocurriera. Se trata nada más que de la policía contra los negros y bueno, la polarización hace que nos reduzcamos a algo que no nos permite ver el real problema central y debajo que explica eso y muchas otras cosas más, que nos harían más inteligentes con respecto a nuestro propio país y al funcionamiento de nuestros gobiernos. Pero al no tener esa inteligencia con respecto al funcionamiento de nuestros gobiernos, los que allí adentro están continúan indetectados. Nadie ha realmente acusado a todos los que le han enseñado a la policía a tratar de esa manera a sus propios ciudadanos. Continúan, van a su trabajo, y ellos son los que tienen la culpa. Lo mismo está pasando en Cuba. O sea, además del hecho humano de esta gente que se quedó en el lugar de Fidel Castro y nunca remotamente podrían llegar a haber tenido la fuerza, el carisma, la atracción, el poder que tenía este hombre, pasaron a Raúl, y Raúl que hizo, pobrecito, no sé qué, ahí se lo dio a Canel, que lo eligieron porque es alto y rubio. ¿Qué quiere este hombre políticamente? ¿Qué visión de futuro tiene para su país? Nada, o sea, yo no escuché que hable políticamente, ahora está haciendo un discursito, pero no pasa nada. ¿Qué pasó? Se creó como un vacío. Ahora, está ese problema humano, el fracaso aún peor, digamos, de algo que nunca se armó de una manera exitosa, que tenía unos ideales, unas metas extraordinarias, algunas cosas se hicieron y de repente no hubo nadie que supiera seguir inventando y creando
una evolución de eso, sino que además se dejaron hacer sentir las víctimas. Y eso también apabulló. O sea, porque, no, ¿por qué la gente tiene miedo de hablar de, del enorme efecto aplastante que ha tenido la campaña mediática de los Estados Unidos, no solamente en las formas astutas en que no sea tan obvio o tan avasallador el bloqueo, pero trata pequeñas reglas con los bancos y con las organizaciones comerciales de ciertos países y qué sé yo, a manera que les termina no conveniendo. Bueno, es que hay algo que ha logrado los Estados Unidos. Y mucho del atraso cubano y mucho de lo que le pasó a Maduro después de Chávez, un caso parecido. Chávez con toda esa fuerza logró hacer cosas. No se trata de que si es mejor o más exitoso el comunismo, el socialismo de Venezuela y de Cuba a comparación de los países europeos, el capitalismo. Está el caso de que resulta que quizás ni Chávez, ciertamente no Maduro, ni los sucesores a Castro fueron gran qué, ¿ok? No fueron Allende, o sea, que tenía realmente una visión súper inteligente de un socialismo para Chile y lo bajaron enseguida, ¿no? Porque ese tipo de repente por ahí tenía una inteligencia articulada de cómo iba a hacer funcionar el socialismo y fueron derechito para él a matarlo. O sea, ¿qué pasa acá? Nada tiene que ver Estados Unidos, por favor. O sea, es obvio que también se debe incluir para comprender el panorama total, esférico, espacial, de la situación total que incumbe a Cuba, no solamente lo que no hicieron, la letargia de estos últimos gobernantes, sino que también hay que incluir en el razonamiento total cómo afectó esa letargia o esa incompetencia o esa mediocridad todo lo que le hizo Estados Unidos a Cuba y el mundo. ¿Cómo no se va a hablar de eso? Pero no saben incluir eso en el foro total del argumento porque se está cayendo a una discusión polarizada, estancante, que nos reduce a pensar tan lejos cuanto de qué escuadra sos y de qué escuadra es el otro. Así van a hacer lo que quieren con Cuba. Los que están más arriba y ven cómo se pelean, izquierda contra derecha, bueno, mientras ellos están peleando, hagamos esto, demos internet gratis para que los que están mandando, todos esos que se fueron de Cuba y desean que Cuba sea como Miami y qué sé yo, y están ya condicionados a la polarización también, que sigan mandando, inflamando esas, ¿no? Alimentando esas llamas, y hacemos también esto. Toda la gente que está fuera de la pelea binaria tiene la oportunidad de, hay que salir de la confrontación binaria, hay que agarrar el parámetro, la periferia, como se dice, el parámetro de un círculo, la circunferencia, bueno, la totalidad del país y decir, bueno, dado todas estas influencias, dadas todas estas condiciones, acá quizás pueden hacer esto y acá comencemos a hacer lo otro y por allá encarguémonos de lo otro. Hay que tener un razonamiento comprensivo total, tridimensional, espacial. Hay que escaparse y sacarse las esposas de encima, porque la pelea, la confrontación binaria hunde la inteligencia, hace a una sociedad ignorante y nos convierte vulnerables a los que sí saben, los que sí tienen palancas y tienen ideas con respecto a lo que cómo dominarnos o cómo influenciarnos o cómo empezar a hacer cosas en nuestro propio terreno. Pasa dentro de los países mismos y pasa con respecto a lo que lo quieren países exteriores del nuestro. Hay que darse cuenta cuando uno se encierra en la confrontación binaria
porque es una debilidad humana, no es algo, algo que hacen algunos y otros no, no, es una tendencia del cerebro humano que tenemos que estar atentos a no caer presa de ella, preda, a no caer preda o presa, bueno, a no ser presa, la presa de los leones, la preda de los leones, la presa de ella. ¿Se entiende? Bueno, gracias por escuchar y hasta luego, chao.